Bien, hay un tema que es muy difícil de tocar, porque en una reunión que tuvimos aquí, en un estudio, se me preguntó directamente, ¿se ha cerrado la puerta de la gracia? Y contestar esto es muy difícil. Y no es difícil, porque realmente la puerta de la gracia, como diremos más adelante, se cumplirá el día que nosotros vayamos al descanso. ¿Ya? Para mí se ha cerrado la puerta de la gracia. Pero sí que hay un proceso que me gustaría explicaros. He tenido la ocasión de tener un trabajo bastante importante de un pastor nuestro, teólogo argentino, Leroy E. Bescom, y él hace un trabajo enorme diciendo de todos los sucesos que pasarán de ahora en adelante hasta la venida de Cristo. Tocar el tema, como antes me comentaba Simona, ¿cómo lo tienes? Digo, pues mira, lo he tenido que rectificar muchas veces a lo largo de estos días y adaptarlo y buscar realmente producir, provocar en los que escucharéis el sermón y después los que lo podrán oír por YouTube, provocar realmente el deseo de servir a Cristo, nada más. No podemos hablar de lecciones ni dolores porque eso viene solo. Además, tuvimos un privilegio. Hace 15 días, Elías Córdoba, que nos vino desde Reus para predicar, Elías habló de todos los textos que había del final del tiempo. Eso entraría dentro del final de la sexta trompeta y principios de la séptima trompeta. No tocaremos el tema porque eso requiere mucho tiempo, mucho estudio, mucha oración, yo diría ayuno. Ya tocamos en un día las 7 trompetas y hablamos de los 7 truenos. Antes Jorge decía que en la palabra de Dios hay muchos 7. Hoy lo vamos a tomar 7. Pero del estudio que he podido sacar con bastante esfuerzo, bastantes días y estos últimos días adaptándolo, Leroy E. Bescom explica realmente todos los acontecimientos hasta que se cierra la puerta de la gracia. Se cierra la puerta de la gracia y sabemos que en ese momento queda solamente una semana. Perdón, una hora. Una hora profética son 15 días. Esos 15 días vienen muchas cosas de las que no vamos a hablar. Vamos a intentar ver, quisiera que nos quedara claro que hay, yo lo he dividido en 12 puntos. Hace poco os hablé o hablamos de los 5 imperativos. Los 5 imperativos que Pablo le dio a Timoteo. ¿Recordáis la última frase que dice, cumple tu ministerio? Ese era el título del sermón que había dado. Quisiera, si es posible, que entendiéramos lo que Bescom saca a la luz de los textos bíblicos y a la luz de algunas referencias del espíritu de profecía. Esto yo diría, lo que pretendo, que quiero buscar, es saber más o menos cuándo se cierra, cuándo está previsto que se cierre la puerta de la gracia. La puerta de la gracia, evidentemente, que la cierra al final del tiempo, es Dios, y como dice en el texto, los que sean limpios sigan siendo limpios y los que son impuros sigan siendo impuros. Además, hoy en la escuela sabática ha ido muy bien porque se ha tocado los temas proféticos, temas proféticos que abordamos muchas veces con mucho interés, porque esto nos explica realmente cuál es todo el proceso. Es un proceso marcado desde la primera profecía,
que la primera profecía, ¿cuándo se da? ¿Qué pensáis? La primera profecía se da en Génesis. ¿Quién la da? Dios. ¿A quién la da? A la serpiente. Porque le dice, tú le morderás el talón, pero ella, la iglesia, te chapará la cabeza. Con lo cual es la primera profecía que se cumple, que encontramos en la Biblia. Por tanto, vamos muy lejos atrás. Pero diciendo ver qué día es, cuándo se produce, eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y hay una respuesta clara de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Y lo dice precisamente en Mateo 24, 16. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, intentar entrar en esta disquisición de poner fechas, hoy se ha dicho también en la escuela sabática, cuando los pioneros, nuestros pioneros, se dieron cuenta de que a partir de 1798 se descubrió en muchos puntos del mundo, de todas las religiones, uno de los más importantes fue ese sacerdote jesuita, Manuel Lacunza, que dijo: el día del juicio ha llegado y la venida de Cristo está pronto. Esto se produjo en una fecha en que muchos siguieron y pensaron que en una de las profecías más claras, de los 1300 días, Cristo venía el 22 de octubre de 1844, y no fue así. Con lo cual hay que seguir leyendo y ver que en el texto bíblico el ángel le dice: sigue predicando. Te has equivocado, pero sigue predicando, porque allí hay algo que tú debes de entender. Al inicio del trabajo que hace Bascom, ya dice que esto es un trabajo muy duro, muy largo, de investigación profunda, para ver realmente todos esos actos que van a pasar y que darán como final el cerrar la puerta de la gracia, y por lo tanto sería la venida de Cristo. Hay un tema que me gustaría que también lo viéramos claro, que está en Daniel. En Daniel encontramos, Daniel 11, una de las frases más fuertes que encontramos en lo que sería la historia del pueblo. Dice: al cabo del tiempo, ¿qué pasó? El rey del sur y el rey del norte, ¿quiénes son estos? Porque a veces nos centramos en comentarios, en disquisiciones, sin intentar ver a quién se refiere. Y esto es importante que lo veamos, porque nos dice, al cabo de ese tiempo, ¿qué pasará? El rey del norte, ¿quién es el rey del norte? Son las fuerzas satánicas. ¿Y qué hacen las fuerzas satánicas? Lo vais leyendo, lo veis. ¿Qué hacen? Invaden. Con lo cual, en estos momentos tenemos una presión enorme, sobre todo en el tema del espiritismo. Con lo cual, si buscáramos el origen, veremos que los incrédulos, en este caso, los incrédulos son vencidos por Satanás. Y una de las señales también que he leído en varias publicaciones, en muchos sitios, y supongo que vosotros la habéis visto, hablan de los 1000 años de paz, y que ahora vienen 1000 años de paz. Y esto lo vemos principalmente en que por el caos que hay existente, hay una serie de trabajos, de luchas, de investigaciones, de proyectos que se están haciendo para poder conseguir estos 1000 años de paz. Pero aquí Cristo también nos advierte, y lo dice precisamente en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo encontramos una advertencia clarísima de Cristo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Estemos al tanto, porque
Es evidente que ahora con las nuevas tecnologías se hacen aparecer movimientos raros en las paredes, imágenes extrañas. Si podéis, id a visitar la casa donde nació Salvador Dalí. Es todo una forma extraña de ver cómo las imágenes aparecen y desaparecen. Con lo cual, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, le será muy fácil engañarnos y hacernos ver cosas que no son. Dice la hermana White, y ves cómo lo utiliza bastante, y ahí viene un poco el origen de esta meditación o reflexión, que Dios tiene un mapa. Y ese mapa no falla. Ese mapa desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis, dando una serie de datos, una serie de señales, una serie de informaciones, yo diría más bien informaciones, que nos obligan precisamente a escudriñar. Porque si buscamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39, nos dice algo importantísimo. Escudriñad las Escrituras. No dice leed, no dice estudiad, no dice buscad, dice escudriñad. Escudriñar, ¿qué quiere decir? Escudriñar es escarbar, buscar, remover, sacar. ¿Y cuántas veces, hace poco tuvimos un comentario cuando hablamos de echa tu pan sobre las aguas, y de golpe, haciendo la oración mismo, me vino la idea de lo que dice un texto. Echa tu pan sobre las aguas y al cabo de un tiempo recogerás. ¿Qué es echar el pan sobre las aguas? ¿Qué hacen los pescadores? Para llamar a los peces en el mar, cogen arena y la tiran. Cuando los peces ven que cae cosas, acuden a eso. En los ríos, los pescadores tiran pan y tiran pan sobre el agua y los peces acuden y entonces pueden pescar. Pero el texto dice dos cosas y que las descubrimos o las valoramos hace poco. ¿Dónde tiran el pan? Sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? La multitud, la gente. ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. Curioso, lo comentábamos el jueves pasado y fue interesante, porque es otras, yo no diré orientaciones, pero sí visiones más claras de lo que dice la palabra. En una reflexión, como os decía, dividí las orientaciones que Pablo le dio a Timoteo, la dividimos en 5 imperativos. Y ahora esto lo vamos a dividir en 12 circunstancias. Y vamos a ver la primera, porque si no el reloj se me va a comer. Y quisiera llevar a la 12ª circunstancia con el tiempo correcto. Primera circunstancia que dice Berscom, que se producirá. Y cuando la lees dices, no, se está produciendo. Se está produciendo la iglesia tibia, la iglesia que no se mueve, la iglesia que no milita, la iglesia que es negligente, la Odisea. Y ese es el tiempo, ese es el inicio de todo el proceso para entender realmente hasta dónde vamos. Es cierto que hay reavivamientos interesantes en la iglesia. Con Conchita y con Carlos hemos vivido en la iglesia de Urgel momentos estelares, momentos extraordinarios, de una fogosidad, de una fuerza, de una inercia. Y como un soufflé, desaparece. Y lo vemos aquí, a veces sí. Hemos tenido un final de semana, habéis tenido un final de semana extraordinario. Habéis disfrutado enormemente.
Habéis salido con una fuerza del refugio extraordinaria. Ha pasado la semana. Les recuerdo. ¿Os dais cuenta? Con lo cual, lo que tenía que haber sido una inercia para trabajar, para luchar, para predicar, para salir, ha pasado a ser un fin de semana de 3 días extraordinarios. ¿Habéis aprendido muchas cosas? Sí. Yo ya me he puesto en contacto con Lasso, a ver si lo hago venir algún día por aquí. Y entonces, el tema que dice Gascon, él dice, solo la iglesia militante será la iglesia triunfante. Por tanto, hay que moverse, hay que trabajar. Segunda circunstancia, este ya es más complicado. La agitación dominical. La agitación dominical es un tema complejo. Me vais a permitir que lea, porque hay frases interesantísimas, en cuanto que hay una encíclica, Dies Domini, en la que dice: las prácticas del sábado judío han sido suprimidas para dar lugar a la espiritualidad del domingo. Primera frase. Vamos a ver otras más. El obispo Adolfo Harnack dice: la Iglesia es una creación política y tan imponente como un imperio mundial, porque es la continuación del imperio romano. Y Benedicto XVI, que ha fallecido hace poco, se quejó a la Unión Europea porque no estableció por ley la Navidad, la Pascua, el Pentecostés y el domingo. La ley dominical veréis cómo se va acercando. El mundo evangélico desde 1970 sostiene que el gobierno civil debe imponer leyes dominicales. La Iglesia protestante. En el libro El Día del Señor, el domingo, la Federación Anglosajona de América dice: la observancia del día de descanso, el domingo, debe ser requerida por ley a todos los ciudadanos de nuestra nación. El día seleccionado, fijaros el razonamiento que da al final. El día seleccionado debe ser el domingo porque es el día de la mayoría, no de un peso específico bíblico. Y la misma federación escribió en su revista: los sabatistas son responsables de la desecración de este día especial y son responsables de las desgracias de nuestra nación. Y otro tema, porque Gascon saca un montón de datos y de referencias, pero una de las que a mí me llamó la atención dice que el 15 de octubre de 1986, un delegado protestante de los conservadores del sur de Estados Unidos, de la Alianza del Día del Señor, se presentó en el Vaticano para hacer entrega al Papa de una placa que decía: la Alianza del Día del Señor de los Estados Unidos expresa su agradecimiento a su santidad por su servicio sobresaliente para preservar el Día del Señor en todo el mundo. Y veamos un texto que creo que aclara muchas cosas. Apocalipsis 13:12. En Apocalipsis 13:12 leemos: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mundial fue sanada. Herida mortal. Entro aquí porque quiero desviar la atención a algo que hasta que no lo lees todo y vas viendo todas las señales, no te das cuenta que está hablando principalmente de Estados Unidos, de Norteamérica. No está hablando del Vaticano, no está hablando de Roma, está hablando del Vaticano, de Estados Unidos.
¿Esto a qué nos obliga? ¿Qué os parece? Nos obliga a entender que lo que sabíamos o hemos entendido de la bestia que sale del mar, a veces decimos la bestia como si la bestia fuera un animal, algo no, bestia es poder, bestia es un reinado, tal como está en el mensaje bíblico. Vamos a la tercera circunstancia. El tema del domingo queda claro, el de la Odisea queda claro, vamos a la tercera circunstancia. En otro orden de cosas, 20 de septiembre de 1973. Fijaros que ves que lo que ha hecho ha sido agrupar cosas históricas o elementos históricos o situaciones históricas para que se reforzaran con los textos de tipo bíblico o profético. Público. Esto lo veremos también en un texto que lo veréis muy claro. Toda compra y toda venta será por medio de computadoras. No habrá dinero contante. No habrá cambio ni cheques. Recibirá un número que le será asignado, tatuado en la muñeca o en la frente. Mastercard ya ha preparado un chip del tamaño de un grano de arroz para ser ubicado debajo del cuero cabelludo o en el dorso de la mano. Y el doctor Heinrich Edelman dice este número será de 18 dígitos y nadie podrá comprar o vender sin tener asignada la marca de dígitos. ¿Qué dice Apocalipsis 13? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Lo podéis leer. Y hacía que todos pequeños y grandes. Hace una selección. ¿A quién deja aparte? Pobres, ricos, todos reciben esa marca y no podrán comprar ni vender. Saltamos para no entrar en más detalle. Cuarta circunstancia. Pat Robertson informa que en 1991, muy cerca de aquí, las naciones deben deudas privadas y públicas con la increíble cantidad de 25 billones de euros, de dólares. 25 billones, con B. Y sigue diciendo que esta deuda causada por la gran corrupción mundial, vaticina, cuando esta burbuja explote, finalmente, el naufragio financiero será el peor en la historia de este mundo. Aquí ya entra también, otra vez, Estados Unidos. Ya lo veremos más adelante. Quinta circunstancia. Vais viendo los puntos. Os digo otra cosa. Cada uno de estos puntos tiene un desarrollo inmenso, muy grande. No nos da tiempo en un sermón de poderlo tocar. Pero sí que nos interesa a nosotros ver esos pasos, ese mapa de Dios que dice las cosas que irán pasando o cómo van pasando. Lo vamos constatando a través de algunos textos bíblicos. Esto es importante para los que tenemos, información de lo que es la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, sabemos que la bestia que sale de la tierra tiene como cuernos de cordero. ¿Para qué? Para que Estado y Iglesia no se junten. Esto lo dice además la Constitución, porque son gente que han salido de la Inquisición de Europa con el barco Mayflower, el primero que salió de Southampton, y que llegan a Estados Unidos y lo primero que hace es hacer una Constitución en la que la Iglesia y el Estado no se puedan reunir. Pues vamos a ver qué ha pasado en el 200 aniversario de los Estados Unidos. Se celebró una reunión que duró 2 meses en Pensilvania para formular una nueva Constitución mundial, donde elaboraron una Carta de los Derechos Humanos. Esto lógicamente nos hace pensar
en la Agenda 2030, nos hace pensar en el nuevo orden mundial, nos hace pensar en todo ese movimiento que se está generando para poder controlar a toda la humanidad y que ya lo consiguieron bastante durante la pandemia. Durante la pandemia todos nos quedamos solitos, cerrados en nuestras casas y nadie se atrevió a salir. Pero una cosa que recomienda Vesco, y esto sí que es importante, para mí muy importante, no podemos dramatizar las cosas, en absoluto. Hemos de conocer los pasos que hay y no entrar en la fase digamos, dura, difícil de lo que será o de las cosas que pasarán. Porque si entramos mucho en esa dinámica de temor o de miedo que no tiene por qué, cuando llegue la realidad o la realización, por ejemplo, de la ley dominical o de las leyes contra la Biblia, etcétera, entonces ya estaremos cauterizados. ¿Qué nos pasa cuando vemos muchas noticias de que ha habido un crimen masclista? Son tantos que al final decimos uno más y no nos afecta. Y esto podría pasar. Con lo cual hay que conocer realmente cuál es el proceso, cuál es ese mapa de Dios, conocerlo, pero profundizando en el conocimiento bíblico, entrando, escudriñando la palabra. Entonces es cuando tendremos la seguridad de que lo que se produce en ese momento sí que cuadra con ese mapa que Dios tiene. Porque además ya nos advierte. ¿Qué dice en Mateo 24? En Mateo 24 tenemos una frase que la dice ¿quién? Cristo. Cristo mismo. Y leed bien la frase. Miradla en pantalla, escuchadla bien. No oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis. No os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Lo habéis leído últimamente? Una cosa la leí la semana pasada. Esta semana, que Putin había dado orden al ejército para preparar el armamento nuclear. Bueno, pues está ahí. Ya sabemos qué es. No podemos tener miedo en absoluto ni temor de esas cosas porque todas vendrán a su tiempo y a su debido tiempo. Vamos a la sexta circunstancia. El reloj corre. El zarandeo. El zarandeo. ¿Cuándo se produce el zarandeo? Ya se está produciendo. Ya se está produciendo. El zarandeo, no el gran zarandeo. Entre nosotros está pasando en todas las iglesias, personas que entran, personas que salen, personas que siguen, personas que ceden. Hay un zarandeo, hay un momento, hay un movimiento en que hay situaciones que a veces nos hacen dudar o que nos hacen enfrentarnos o que nos dan una información de lo que es el grupo de la iglesia que a lo mejor no nos gusta y esto hace que seamos zarandeados. Y dice la señora White, el proceso de purificación irá en aumento a medida que nos acerquemos al fin del tiempo de gracia. Y ello continuará hasta el gran zarandeo y el sellamiento. Cuando vemos que personas queridas de nuestra iglesia dejan de asistir o no vienen o ceden, por lo que sea. Y eso vuelvo a recordar a Conchita que está aquí. Lo hemos visto en nuestra iglesia en Urgel enormemente. Y personas que habían tenido responsabilidades, tener una idea estrambótica de una idea que se le ocurre sobre el Espíritu Santo y organizar un grupo de discusión contra el Espíritu Santo. Eso lo hemos vivido y lo viviremos y lo seguiremos viviendo. Porque Satanás sabe que le queda muy poco tiempo e intentará engañar, si es posible, a los escogidos. Con lo cual, estos zarandeos estarán siempre a nuestro
alrededor. Dice incluso la señora White, hoy habéis estado hablando, se ha estado hablando en la escuela sabática del 22 de octubre de 1844. Y dice la señora White, en esos momentos, solo 4 de las 20 personas estaban preparadas. Con lo cual, nosotros, ¿cuántos están preparados para recibir ese zarandeo o no? Es difícil, pero lo vamos a encontrar previamente en el libro de Apocalipsis para entender que el tiempo no ha llegado al fin. ¿Cómo lo dice Apocalipsis? Fíjate, después de esto vi 4 ángeles. ¿Quiénes eran estos 4 ángeles? ¿Dónde estaban estos 4 ángeles? Estaban sobre los 4 puntos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 puntos de la tierra? Norte, sur, este y oeste, con lo cual estaban controlando toda la tierra. ¿Y qué es lo que detenían? Los vientos. ¿Qué son los vientos? Las guerras. Ahora hay guerras por todas partes, pero la gran guerra que seguramente se avecine, esa aún está retenida. Y decían, detener los 4 vientos de la tierra y que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Porque todo eso viene después en las plagas. En las plagas, ¿cuándo son? Cuando se cierra la puerta de la gracia. Por tanto, eso aún no es. Eso está en el futuro. Veamos que hay cosas que pasan y cosas que han de pasar. Cosas que pasarán, evidentemente. Vamos a la 7ª circunstancia. La 7ª circunstancia dice, merced a los errores capitales, la inmortalidad del alma, la santificación del domingo y el espiritismo dará paso a la triple alianza. Y esa triple alianza ya se está formando. Es protestantismo, iglesia y espiritismo. Y dice la hermana White, en otro apartado, ya en la 8ª circunstancia, ya saltamos una circunstancia, que es el milenio. Dice, el conflicto de los siglos dice, el poder satánico da la fuerza a la triple alianza. Primero se forma la triple alianza y luego se da fuerza a la triple alianza. ¿Para qué? Fijaros porque es importante y eso lo hemos vivido en algunas iglesias de Estados Unidos, de diferentes denominaciones, en las que ha habido una emoción, un resurgir enorme de espiritualidad, de concentración, de santidad, etc. Dice, entonces esa triple alianza dará la fuerza y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo. Y algo interesante, y el comienzo del milenio. O sea que el milenio se instaura aquí y ya. Esto yo lo he leído en varios sitios, sobre todo en el mundo asiático. Los budistas y tal hablan de ese milenio que viene porque la organización de la humanidad hará que haya 1000 años de paz. 9ª circunstancia, el gran zarandeo. Esto lo vemos en Amós. Y fijad lo que dice Amós. Vale mucho la pena que lo leáis. Amós 9:9. Es un texto que realmente cuando lo lees y lo escudriñas, te das cuenta que el gran zarandeo viene en un momento muy determinado. Y dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Este gran zarandeo, ¿dónde está? En el futuro. Aún no está aquí. Y cuando la ley de Dios sea anulada y cuando la iglesia sea zarandeada por grandes pruebas y una proporción mucho más grande de lo que podemos pensar, y aquí vienen unas frases de la señora White que llaman mucho la atención, que es entonces cuando muchos dirigentes o responsables
de la Iglesia abandonarán. Es curiosísimo. Se está previsto que hay en ese zarandeo enorme muchas personas que en estos momentos ocupan lugares de mucha responsabilidad dentro de la Iglesia cederán. Pero dice algo muy importante. Y en ese momento en que hay el zarandeo y que es toda la humanidad la que cede el movimiento, muchos, miles, saldrán de las iglesias que no siguen el mandato divino. Y allí salen todas las iglesias, no solamente del protestantismo, y muchos ahora allí. Últimamente un movimiento católico de las clarisas que no están de acuerdo en según qué cosas y se están enfrentando entre ellos. Por tanto, hay un zarandeo. Vamos a la 10ª circunstancia. Se levantará todo tipo de doctrina errada, especialmente en Estados Unidos, y da 4 posibilidades. Teorías acerca de la naturaleza de Dios, controversias acerca de la santificación, teorías de la inexistencia de un santuario celestial y creencias acerca de la recepción del Espíritu Santo. Pero esto sale dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y entonces para esto tenemos un texto en Primera de Pedro que en realidad nos refuerza la idea de todo lo que estamos estudiando estos días. En Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios. Primero, conocimiento de Dios. En santificación del Espíritu, segundo elemento. Por tanto, santificación y Espíritu. Y para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Esa es la salutación que hace Pedro y la hace la Iglesia. Y entonces dice: gracia y paz os sean multiplicados. Por lo tanto, hay un movimiento dentro de la misma Iglesia en la que se intentarán desvirtuar conceptos que consideramos básicos o que están claros en la palabra. 11 circunstancias. La 11ª, la lluvia tardía. Ojo con la lluvia tardía, porque la lluvia tardía, como dice la hermana Juárez, vendrá a todo el mundo, universalmente, de golpe. Pero para ello hace falta que tengamos lo que se dice la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana? La comunión diaria con el Espíritu Santo. El bautismo diario con el Espíritu Santo. La continuidad de nuestra actuación, de nuestro sentimiento, que realmente nos lleva al conocimiento y a la purificación de nuestro espíritu. Hay una primera condición, que la lluvia temprana esté en el bautismo del Espíritu Santo, tal como lo leemos en Testimonios para los Ministros, y la lluvia tardía nos dice el Espíritu de Profecía que no vendrá de forma gradual, sino súbitamente y de forma universal. Todo el mundo sentirá esa fuerza. Por eso, esa lluvia tardía son muchos no adventistas que acudirán al Evangelio, acudirán al conocimiento de la verdad y de la salvación. La última circunstancia. Se redactarán leyes contra la ley de Dios y de opresión. Los que no sigan con la ley dominical tendrán leyes de obediencia. No, vuelvo a decir, no entramos en todos los detalles porque estaríamos horas discutiendo o comentando esto. Pero cuando se produzcan esas leyes de opresión, esas leyes contra la ley de Dios, entonces es cuando viene la ruina económica de Estados Unidos. Y ese país que fue bendecido enormemente, ricamente, gracias a que defendió la libertad religiosa y defendió que la gente pudiera expresarse libremente, ese país que el mismo protestantismo, como hemos leído ya antes, será la que está promoviendo las leyes y modificando la misma Constitución para que la Corte Suprema pueda decir hasta aquí sí, pero a partir de aquí ya no. El que no cumpla con las leyes que hemos dicho tendrá que ser arrestado. Entonces este es el momento
en que han habido ya algunos movimientos que los hemos leído en la prensa y los hemos escuchado, en que se ha privado durante un tiempo el suministro de armas a Ucrania, en que se le ha dicho a Netanyahu que no te envío más material porque el fondo no da para más. O sea que la ruina económica, en cierta manera, se está preparando. ¿Y qué diremos entonces? Diremos, para terminar, que simplemente la clave, ¿dónde la tenemos? En esos 12 puntos, o en saber que esos 12 puntos se producirán. Sabemos que se producirán. Punto, nada más. Entonces, ¿dónde está nuestro papel? ¿Cuál es mi papel? Eso lo hemos de pensar cada uno de nosotros, para nosotros mismos. Mi papel es estar atento. Mi papel es estar en comunión con el Espíritu Santo. Mi papel es estar conociendo qué dice la palabra. Mi papel es escudriñar la palabra. Porque ella me da, como dice Cristo, ella me da la vida eterna, la salvación. Con lo cual, cuando nosotros llegamos a una idea de las cosas que pueden pasar, de las cosas que pueden venir, y estamos hablando de la puerta de la gracia se cierra, la puerta de la gracia se abre, no, eso no hay que pensarlo, porque la puerta de la gracia a mí se me puede cerrar esta noche y yo paso al descanso. Con lo cual, la puerta de la gracia globalmente se cerrará en un momento oportuno después de la lluvia tardía, cuando haya la gran conflagración, donde dice el texto, el que sea justo siga siendo justo, y el injusto siga siendo injusto. En ese momento es cuando se cierra la puerta de la gracia y es cuando empiezan las plagas. Por lo tanto, fijaros si tendríamos tela o tema, mejor dicho, para seguir hablando y estudiando. He dado ese esquema, me ha costado mucho, porque leer todo y resumirlo en un sermón es complicado, pero sabemos que esas 12 circunstancias están en el mapa de Dios. El Señor nos ayude y podamos entender que tenemos una gran responsabilidad. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién tengo yo responsabilidad? Sobre Juan Prat. Cada uno tiene responsabilidad sobre sí mismo. Y nosotros tenemos el privilegio de tener esta información de primera mano. Con lo cual es que profundizar, estudiar, leer, buscar y orar. Que el Señor nos bendiga.